Michael De Luca comenzó su carrera como uno de los escritores base dentro de New Line Cinema cuando ésta reinaba por todos los cielos del horror gracias a la fama otorgada por Freddy Krueger. De hecho, De Luca tendría su primer trabajo siendo el guionista base dentro del spin-off del personaje para la televisión, Las pesadillas de Freddy. Y a pesar de eso, la reputación que tenía al lado de Freddy, que se manifestó, seamos honestos, su peor película, a tal grado de que tuvieron que hablarle a Wes Craven para que diera un final adecuado en Nueva Pesadilla, de la que hablamos no hace mucho. De Luca, si se le daba la oportunidad, tenía mucho valor como guionista, sobre todo porque una de sus ideas que se encontraba dormida sin producirse, y eso era desde la década de los 80s, justo cuando había sido adherido a New Line Cinema y que tenía mucho potencial. De Luca siempre admiró el trabajo de Lovecraft y pensando en que realmente no se había realizado una adaptación de su obra entendiendo el elemento del horror confuso dentro de su postulado del horror cósmico, escribió En la boca de la locura con un director en mente, John Carpenter. Ahora, Carpenter se encontraba en una racha de constantes fracasos de taquilla y de crítica como la mayor parte de su carrera, así que cuando vio el proyecto lo desestimó porque se encontraba bajo la producción de Memorias de un hombre invisible, un proyecto de comedia romántica que pensó que le daría un giro a su carrera como un realizador en las comprensiones lejas del horror y más cercano a un público general. De Luca entonces intentó lanzar el proyecto con Tony Randall y con Mary Lambert, quienes habían dirigido la segunda parte de Hellraiser 2 y Cementerio de Mascotas respectivamente, pero tampoco avanzaría en las producciones independientes de estos. Fue que Carpenter regresaría a la idea de En la boca de la locura cuando el fracaso de Memorias de un hombre invisible y la fallida idea de hacer una serie de televisión llamada Body Bags lo dejaron frustrado, lo cual pues pobre hombre, así siempre ha sido su vida, pero no voy a defender Memorias de un hombre invisible, la verdad está muy fea esa película. En la boca de la locura sería filmada bajo supervisión de New Line Cinema con un presupuesto muy pequeño de $8 millones en respuesta al fracaso de la película de Chevy Chase y aplicando la idea de abaratar más los costos fue filmada en Canadá. Pero con la bendición de ese entonces contar con Sam Neill, quien ya había trabajado con Carpenter en la película de Memorias de un hombre invisible y que venía del éxito descomunal de Jurassic Park. Esa pues era la apuesta principal del estudio, la cual no funcionó. Es muy curioso que haya mencionado La nueva pesadilla hace rato porque no dejo de pensar cuáles eran las preocupaciones de aquellos que fueron las leyendas del horror durante las décadas pasadas a tal grado de querer inferir en ideas metanarrativas sobre la relación del autor y el horror que construyeron. Mucho más curioso entender que tanto Nueva Pesadilla como En la boca de la locura provienen del mismo estudio y del mismo año, haciendo que sean hermanas temáticas de una recomendada doble función y también en parte por ser demasiado adelantadas a su época. Y eso le agregaría a la del Hombre del Cementerio de Michele Soavi, que es una película italiana y que también es muy metanarrativa, que también es del mismo año. En el caso de Carpenter, lo que existe es ciertamente una película confusa, que pide ser revaluada entre su audiencia como un acertijo. Una película dentro del panorama noir en primera instancia con un detective dejado a cargo de la desaparición de un autor, solo para conforme pasar la película encontrar situaciones bastante extrañas y que comienzan a resquebrajar no solo la armonía de los sanos, sino de la realidad misma, de entender con tragedia la posición dramática de este y de sus involucrados como parte de ficciones, a través de dioses incomprensibles a los que de manera aberrante les acaba de abrir las puertas, pero que si esto termina desenvolviéndose en la ruptura del universo o solo es un dictamen final de un sentido argumental, pues poco tiene cabida y sentido. Uno podría entender eso, y también es que De Luca y Carpenter en cierta forma están hablando de la obsesión maníaca del horror entre los fanáticos tóxicos o la apropiación de lo malsano a través de sus denunciantes. Y es que no dejo de pensar lo curioso es que Carpenter haga un homólogo como con Lovecraft y también más cercano a su realidad con Stephen King, un autor que las masas devoran y que para mediados de los 90 era una especie de rockstar dentro del mundo editorial que no importaba lo que escribiera, la gente hacía filas inmensas para tener su material en manos. Algo mucho más gracioso si pensamos que Carpenter ve con desdén a King tomando la poca relación que tuvieron haciendo Christine como parte de un proyecto de mera necesidad económica, no porque le gustara. En la boca de la locura es la última película perfecta de Carpenter, un viaje delirante que deja mucho que pensar y también es una muestra perfecta de cómo sabía acomodar sus necesidades en presupuestos pequeños. Mucho más atrevido pensar que costara tan poco y que con ello existan momentos de genuino horror plasmado con efectos especiales que no le piden nada a películas monumentales y que incluso su uso de efectos por computadoras que se encuentra muy mesurado. Por lo menos hay dos en donde pues, me parecen espectaculares, tanto en su vigencia como en su poder evocativo. Vamos,
Un hombre desmembrándose como si fueran las páginas de un libro para pasar a una existencia mucho más desconocida. Es genial. Pero si En la boca de la locura funciona es por Sam Neill. Neill nunca había tenido y nunca ha tenido la aceptación que merece como un actor honestamente bueno. Pero puedo decirles que este es su mejor papel. Como John Tren, existe una caricatura de Humphrey Bogart que comienza de manera desinteresada, pero que con el horror latente comienza a obsesionarse a tal grado de perder la cordura en el camino, y claramente destinado al horror y que como audiencia advertimos, pero que esta exploración de la propia estructura del género, pues es inevitable su descenso existencial, volviéndolo de forma mucho más absurda y muy divertida. En la boca de la locura no iba a ser una venta fácil del estudio, pero lo que terminó por hacer New Line Cinema raya en un estúpido absoluto. La película se estrenó el 10 de diciembre de 1994, probablemente para evitar competencia y en comparación directa con el otrora productor del que ya hemos mencionado. Las películas de Wes Craven y de John Carpenter se llevaron un mes de diferencia cada una, y su estreno fue en un festival de cine de fantasía y horror en Alemania. Realmente la contemplaron a mandar durante el primer segmento del año para 1995, y cuando las películas se estrenan durante los primeros meses del año es una señal de descontento de los estudios para simplemente llenar el apartado de estreno dentro de las cláusulas de contrato, porque son los meses en los que nadie va al cine. Los críticos, por su parte, se quejaron constantemente de la película, que si la música estaba horrible, que aparte se robaban música de Metallica, que era una película muy confusa, que Carpenter no sabía qué estaba haciendo, y pues fueron demeritorios. Constantemente esto fue pues algo que le afectó hasta en taquilla, porque recuperó solamente su inversión y pues, terminaría siendo despojada de los estrenos en salas de cine, para finalmente llegar a una revitalización a través del formato físico, pero pues eso fue ya demasiado tarde, porque Carpenter con esto y con sus constantes fracasos en los 90s terminaría pues desatendido y desentendido dentro de la estructura de filmar en los grandes estudios. Pero pues vamos, es una gran tragedia, y pues que finalmente pues estamos revaluando a John Carpenter como el gran autor del horror que fue, pero pues en su momento lo que necesitaba era audiencias para confirmar esto. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales, o aquí, aquí. En la boca de la locura es una película muy fácil de encontrar. Se encuentra en Google, se encuentra en YouTube, hasta se encuentra en la plataforma de Max. Y véanla, la verdad es, a mi parecer, es la mejor película de horror del 94. Y sí es muy curioso que ese año haya sido como esta revolución de que estén pensando en qué estamos haciendo y a quién nos estamos acercando como realizadores del horror, que vamos, tendría su exploración mucho más popular a través de Scream, pero eso fue hasta el 96. Pero pues ahí están esas semillas de inconformidad, y que vamos, en estos tiempos si se hubieran estrenado pues hubieran sido marcadas como horror elegante o horror elevado, pero pues estamos hablando de que pues ahí están, ¿no? Son películas extremadamente interesantes, inteligentes, y también no dejan de ser aterradoras y vulgares, y no se pus porque si algo le gusta a Carpenter es la pus y la sangre. Nos vemos.